Atento que el presidente va a viajar sorpresivamente a China y Japón. Este es un viaje que no estaba anunciado con anticipación. Como Boric ha sido especialmente crítico con Donald Trump, dando preferencias a sus opciones personales sobre la prudencia que conviene al país, habrá que ver cómo toma Estados Unidos este viaje de ocasión. Naturalmente que no se pasó desapercibida una prepotencia más del embajador chino Liu Qimbao. Recordemos que viajó a Alto Biobío luego del atentado a la central Rucalhue, una central que construye una empresa china, e hizo declaraciones después de reunirse con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. En una declaración de la embajada dice que condena enérgicamente este atentado, exige el castigo severo a los responsables, la garantía efectiva de seguridad del personal y los proyectos chinos, y escuche bien, la compensación de las pérdidas de las empresas y un entorno seguro. El embajador chino exigió compensaciones, algo que ningún chileno, persona natural o empresa ha obtenido cuando le han robado, cuando lo han asaltado, cuando lo han quemado, o sea, cuando el Estado no ha cumplido con su deber de resguardo. O sea, exige un trato de privilegio este chino. También he escuchado, o nunca he escuchado, a otro embajador reclamando cuando había atentado a alguna empresa de su nacionalidad. El embajador chino dijo: las autoridades chilenas se comprometieron a desplegar fuerzas policiales de manera permanente en el sitio del proyecto para garantizar su seguridad y compensar legalmente los daños sufridos por la empresa. ¿Qué autoridades chilenas? La única autoridad que se reunió con él fue Luis Cordero. ¿Y él le habría prometido la compensación? Pero él, y de estas materias debiera saber, no tiene ninguna facultad para comprometer al Estado en compensaciones. Entonces, o Cordero hizo algo que no podía, o el embajador entendió algo que no se dijo, o el embajador faltó a la verdad. O, última posibilidad, hubo una negociación que no conocemos después de la presión china. Por eso hay que estar atentos a la repentina visita de Boric a China. Y una anécdota. El presidente inauguró hace unos días un tren entre Puerto Montt y Yanquihue, espectacular. Debería, eso sí, haber comenzado a funcionar en diciembre, ese era el plan, pero ya está, o sea, funcionó ahora recién. Funcionó un día, porque en el día 2 hubo una falla mecánica. Tuvieron que empezar a cambiar unas bombas de agua del tren. Estas son las empresas del Estado. Es como Codelco. Con voz estridente, Codelco dice que ellos son las empresas mineras más grandes del mundo. Eso dicen. Nosotros, la empresa minera más grande del mundo. Bueno, los primeros 3 meses del año rentó solo poco más de $70 millones al mes, que para una empresa de ese tamaño es nada. Poco y nada. ¿Sabe? Esta empresa, la más grande del mundo, no sirve ni siquiera para financiar el Transantiago, hoy llamado RED. La verdad es que está en la práctica Codelco privatizada, porque en los hechos no es de todos los chilenos. En los hechos Codelco de sus ejecutivos y sus trabajadores. A ellos sí que les va muy bien. El incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, usted lo recordará, dejó 137 muertos. Atención, es el tercer incendio desde que hay registros más letal en el mundo. 137 muertos. Hubo 14.000 viviendas destruidas, 40.000 personas damnificadas. O sea, ha sido una tragedia enorme. Pero también la desidia del gobierno ha sido enorme. Y los alcaldes de gobierno, en forma hipócrita, critican, pero solo con el afán de que la gente no se les tire encima. La Contraloría General de la República señaló que de 503 familias habilitadas para recibir subsidios habitacionales, solamente, o sea, un 83,36% no cuenta con solución. ¿Sabe cuántas viviendas han sido entregadas después de 1 año y medio? ¿Sabe cuántas? Poquito más de 1 año en realidad. ¿Cuántas viviendas? Solo 40.
un 1,14% del total. Repito la cifra, 1,14% del total. 905 familias no reciben ningún subsidio, 543 están en ejecución, 543 viviendas, y 2015 ni siquiera se han empezado a hacer algo. El gobierno anunció 34 medidas con gran pompa. La Contraloría General de la República ha dicho que de estas 34 medidas, en 11 no se ha hecho nada y 10 tienen un nivel de ejecución del 28%. Una de las medidas propuestas por el gobierno fue el despliegue de una unidad móvil del CERNAMEC, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, dependiente de Toti Orellana, la ministra de la Mujer. Ejecución de esto, 1%. Yo de verdad creo que por el bien de los damnificados sería bueno que terminen el trabajo y de nuevo salir de la poltrona. Hablemos de candidaturas. 16 días, 15 días duró la candidatura de Paulina Bodanovich. Fue una candidatura que fue boicoteada por todos lados, desde La Moneda, desde el PPD, desde el interior del Partido Socialista. O sea, Bodanovich no tenía escapatoria. Tampoco, digámoslo, tenía mucho apoyo. Fue una candidatura desde el inicio débil, digamos, fofa, ¿no? Ya las cosas estaban malas cuando en la celebración de los 92 años del Partido Socialista hubo ausencias enormes. Se notaba el vacío gélido. Dio una entrevista dominical al Mercurio Bodanovich reafirmando su candidatura, anunciando que al día siguiente presentaría su comando de campaña. Yo tengo convicciones, dijo. No, al día siguiente no hubo comando, sino que hubo renuncia, su renuncia. El Partido Socialista, que siempre se ha considerado grande en comparación al PPD, con historia, con raigambre, y como repiten a cada rato, somos el partido de Allende, tuvo que inclinarse ante Carolina Toá y sus huestes. Es una señal, obviamente, de decadencia. Esta es la tercera vez que el Partido Socialista no va a primarias con candidatos. A Bodanovich le afectó la nominación, varias cosas, ¿eh? La nominación de Tomás de Rementería como senador designado, haber acusado a que había ministros del Frente Amplio en el Tribunal Constitucional a propósito de la venta de la casa de Salvador Allende, el apoyo de Ricardo Lagos, del Partido Radical, del Partido Liberal a Toá, o sea, muchos errores, muchas desilusiones sumadas. Pero hay algo más, algo en el que han reparado poco. La candidatura de Bodanovich representaba una opción mucho más crítica al gobierno de Boric que la candidatura de Carolina Toá. O sea, el retiro de Bodanovich es una victoria del continuismo y del gobierno y una derrota del socialismo.